En los últimos días, Carlo Acutis ha vuelto a ser el centro de atención debido a los extraordinarios acontecimientos en torno a su tumba. Recientemente se ha hablado de un nuevo milagro que ha captado el interés de muchas personas. Uno de los milagros más conocidos de Carlo involucra a una joven costarricense que estudiaba en Italia. Hace 2 años, ella se mudó a Florencia y sufrió un grave accidente mientras andaba en bicicleta, golpeándose la cabeza. A pesar de haber sido operada, las lesiones eran severas y los médicos no tenían muchas esperanzas. Si sobrevivía, es probable que tuviera daños permanentes y no pudiera llevar una vida normal. Desesperada, pero llena de fe, la madre de la joven viajó a Asís para rezar ante la tumba de Carlo Acutis y dejó allí una carta. Poco después de regresar, la chica empezó a respirar por sí sola y logró recuperarse, al punto de que ahora está a punto de graduarse. Para la Iglesia y el Papa, es importante señalar que los milagros provienen de Dios, aunque se reconoce la intercesión de los santos, a quienes los fieles les rezan para pedir su intervención divina. Lo que está sucediendo ahora es aún más asombroso y te invitamos a seguir leyendo para descubrirlo. Recientemente ha ocurrido otro evento aparentemente milagroso que ha atraído a un gran número de visitantes a la tumba de Carlo. Antes de entrar en detalles, hagamos un breve repaso sobre quién fue Carlo Acutis para quienes aún no lo conocen bien. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero pasó la mayor parte de su infancia en Milán, Italia, donde comenzó su extraordinario viaje espiritual. Desde muy pequeño, Carlo mostró una profunda fe que no era una simple costumbre o hábito, sino una parte esencial de su vida. A los 7 años, tras recibir su primera comunión, Carlo tomó una decisión que marcaría su camino espiritual. Comenzó a asistir a misa todos los días y a rezar el rosario a diario, encontrando consuelo y fuerza en estas oraciones. Su espiritualidad no se limitaba a los muros de la iglesia. Su fe era una energía viva que guiaba todas sus acciones. Aunque su devoción a Dios era central, Carlo también se destacó por su habilidad con la tecnología. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a programar y vio en la tecnología una herramienta para difundir el amor de Dios. A los 11 años, tuvo una idea innovadora: crear un sitio web para documentar todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, acercando estos testimonios a jóvenes de todo el mundo. Su objetivo era fortalecer la fe de las personas, mostrando evidencias del poder de la Eucaristía. Lamentablemente, en 2006, a la edad de 15 años, Carlo fue diagnosticado con leucemia. A pesar de la gravedad de su situación, aceptó su enfermedad con dignidad, ofreciendo su sufrimiento por la Iglesia y el Papa. Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, pero su legado continuó creciendo. El 10 de octubre de 2020, en Asís, donde siempre había deseado estar, su vida fue reconocida oficialmente cuando el Papa Francisco lo beatificó, celebrando su vida de virtud y santidad. Desde entonces se le conoce como el apóstol de la Eucaristía y el genio de las computadoras, un modelo para los jóvenes que demuestra que es posible vivir una vida santa en el mundo moderno. En 2024, Carlo fue canonizado, convirtiéndose en San Carlo Acutis. La noticia de su canonización provocó un fenómeno mundial. Miles de personas, atraídas por su historia y los milagros atribuidos a su intercesión, comenzaron a visitar su tumba. Algo particularmente sorprendente sucedió en junio de 2022. Un pétalo de rosa del jardín que rodea su tumba fue examinado bajo un microscopio, revelando que tras más de 6 años, el pétalo seguía manteniendo su color vibrante y absorbiendo agua, como si aún estuviera fresco en la planta. Intrigada por este hallazgo,
una estudiante llamada Luisa llevó uno de los pétalos a su escuela y bajo el microscopio encontraron que las células estaban intactas, sin signos de deterioro. Este fenómeno desafió las leyes naturales y dejó a todos asombrados. Según estudios del doctor Giovanni Rodrigo, el sistema conductor del pétalo seguía funcionando como si el pétalo nunca se hubiera separado de la rosa. Un hecho que se interpretó como un milagro gracias a la intercesión de San Carlo Acutis. Al reflexionar sobre la vida y el legado de San Carlo Acutis, es inevitable sentirse conmovido por las grandes lecciones que dejó. Una fe inquebrantable que inspiró a millones y sigue siendo un testimonio del poder de la fe y la bondad en el mundo. La vida de Carlo Acutis es un ejemplo de resiliencia y crecimiento espiritual, recordándonos que, incluso frente a los desafíos más difíciles, podemos encontrar fortaleza y propósito. Carlo nos mostró que nuestros talentos y habilidades, aunque aparentemente no relacionados con la fe, pueden emplearse para la gloria de Dios. Nos enseñó que el mundo moderno, con todos sus avances tecnológicos, no tiene por qué ser un obstáculo para la vida espiritual. Al contrario, puede ser una herramienta poderosa para difundir el mensaje del amor divino. Enfrentando su sufrimiento, Carlo demostró el poder transformador de la gracia y la aceptación, ofreciendo sus dificultades por el bienestar de la Iglesia y del mundo. Su ejemplo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, nuestras experiencias pueden tener un propósito profundo y significativo. Lo más destacado de la vida de Carlo es su testimonio del poder duradero del amor y la humildad. No vivió su fe a través de grandes exhibiciones públicas, sino mediante la práctica constante y silenciosa de la compasión y el servicio a los demás. Ahora te invitamos a comentar debajo de este video pidiendo la intercesión de Carlo Acutis. Un milagro podría suceder. Escribe en los comentarios tu solicitud de ayuda a Carlo con algo importante. Antes de despedirnos, hay algo más que debes saber. Una impactante profecía sobre el Papa Francisco y el año 2024. Haz clic en el video en pantalla para enterarte de todos los detalles. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! La madre de Carlo, Antonia Salzano, vivió un acontecimiento increíble. Tuvo un sueño con San Francisco y su hijo Carlo, donde le revelaron muchas cosas. Para aquellos que no la conocen, ella es Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis, quien será canonizado el 12 de octubre de 2024. Antonia ha decidido compartir al mundo que, a través de sueños y visiones en las que aparecía Carlo junto a otros santos, se le revelaron profecías y verdades impactantes. Quédate con nosotros, porque lo que vamos a contar es una visión increíble y aterradora, no solo para la comunidad cristiana, sino para el mundo entero. Todo comenzó en la noche del 3 al 4 de octubre de 2006, mientras Antonia velaba junto a su hijo, gravemente enfermo. En un sueño vívido y conmovedor, se encontraba en una iglesia iluminada por una luz sobrenatural en presencia de San Francisco de Asís. Con una mano suave, San Francisco le indicó que mirara hacia el techo de la iglesia, donde apareció el rostro de Carlo, grande y brillante, como si estuviera grabado en el cielo. Entonces, San Francisco le reveló que su hijo desempeñaría un papel importante en la iglesia. Antonia interpretó que esto significaba que Carlo se convertiría en sacerdote, algo que él había deseado. Sin embargo, el verdadero significado de este sueño se hizo claro de una forma que cambiaría la vida de muchas personas. La noche siguiente, mientras Antonia cuidaba de Carlo, una voz etérea le habló entre el sueño y la vigilia, diciendo: «Carlo va a morir». Inicialmente, ella trató de ignorar ese mensaje inquietante, pensando que era una manifestación de sus propios miedos. Pero el 12 de octubre, la profecía se cumplió cuando Carlo falleció. Carlo
había sido ingresado de urgencia en la clínica Marchi de Monza, donde le diagnosticaron leucemia promielocítica, una enfermedad muy agresiva. A pesar de esta triste noticia, Carlo se mostró sereno y tranquilo y le dijo a su madre: «El Señor me ha llamado. Ofrezco todo mi sufrimiento por Él, por el Papa y por la Iglesia. Hay personas que sufren mucho más que yo. Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder un solo minuto en cosas que no agradan a Dios». Estas palabras, llenas de fe y aceptación, fueron una guía para Antonia durante los días difíciles que siguieron. El 12 de octubre, cuando Carlo dio su último suspiro, el sueño de Antonia cobró un doloroso sentido. San Francisco le había advertido sobre la muerte de su hijo y le había mostrado el lugar especial que ocuparía junto a Dios. Carlo estaba destinado a ser beatificado y eventualmente canonizado. Su corta vida fue un espléndido ejemplo de fe, compasión y devoción desinteresada. Antonia pronto reconoció la profunda conexión entre su hijo y San Francisco de Asís, un santo que Carlo siempre había admirado por su compromiso con los pobres y marginados. Recordó cómo Carlo buscaba lugares asociados con San Francisco, encontrando paz y silencio en esos espacios sagrados, como si se comunicara con el espíritu del gran santo. Tal vez, pensó Antonia, la muerte de Carlo había sido anunciada por San Francisco como una señal de que había alcanzado esa paz interior que proviene de vivir una vida dedicada completamente a Dios y a los demás. Antonia no pudo evitar notar las similitudes entre Carlo y San Francisco. Ambos provenían de familias acomodadas, pero eligieron vivir con sencillez, rechazando el lujo y el materialismo para dedicarse a Dios. Aunque el padre de Carlo, Andrea Acutis, era un empresario exitoso, Carlo prefería donar su dinero a los pobres y colaborar con los frailes capuchinos. Con el tiempo, la historia de Carlo y los milagros atribuidos a su intercesión comenzaron a difundirse, inspirando a muchas personas. La Iglesia Católica reconoció su influencia y comenzó el proceso de canonización. Uno de los milagros más sorprendentes fue el de una madre en Costa Rica, cuya hija sufrió un accidente mientras estudiaba en Italia y quedó en coma. Desesperada, la madre viajó a Asís y pasó un día rezando en la tumba de Carlo, pidiéndole que salvara a su hija. Sorprendentemente, la niña despertó del coma poco después, sin daño cerebral, en contra de todos los pronósticos médicos. Este suceso demostró el poder de la fe y la intervención celestial de Carlo. A medida que más historias de este tipo surgieron, quedó claro que la vida y ejemplo de Carlo, junto con la inspiración de San Francisco, seguirían siendo una fuente de esperanza para generaciones futuras. Nos recuerdan que el amor y la gracia de Dios siempre están presentes, incluso en los momentos más difíciles, y que los milagros pueden ocurrir a través de la fe y la devoción desinteresada. El Padre Pío vivió sus últimos días con una profunda conexión espiritual. Sentía constantemente la presencia de algo que lo acompañaba, como una sombra siempre cerca. Unos meses antes de fallecer, pidió que colocaran una imagen de San José cerca de su celda. Todos los días se detenía frente a ella, buscando consuelo en su silencio. Se había encomendado a San José para tener una muerte tranquila. Durante esas semanas, una paz especial envolvió el monasterio. Los pasillos y habitaciones se llenaron de un misterioso silencio, como si algo sobrenatural hubiera traído calma al lugar. A medida que se acercaba el final de su vida, el Padre Pío pasaba más tiempo en oración. Desde las oraciones que había aprendido en su niñez hasta el Padre Nuestro, que recitó en sus últimas horas, la oración fue su fiel compañera. Su vida entera
era una conversación constante con Dios. En sus últimos momentos encontró una paz espiritual profunda. La noche antes de morir, renovó sus votos franciscanos, mostrando una fe inquebrantable a pesar de su delicado estado de salud. El Padre Pío estaba cada vez más enfermo, pero siempre sostenía su rosario en las manos, susurrando nombres sagrados como Jesús y María. Cerca de las 2:30 de la mañana, algo extraordinario ocurrió. Conocido por sus visiones místicas, comenzó a ver cosas que nadie más podía percibir. En un murmullo, dijo: «Veo dos madres», quizás refiriéndose a la Virgen María y a su propia madre, que también se llamaba María. Este misterio rodeó sus últimas horas, envolviéndolas en un aura de enigma. El día de su fallecimiento, los estigmas que habían sido una marca visible de su sufrimiento comenzaron a desaparecer. Los que estaban junto a él notaron que las marcas en sus manos se desvanecían, y después de su muerte, los médicos encontraron que su piel estaba suave y sin rastros de los estigmas. Esto hizo que muchos creyeran que Dios había intervenido de una forma especial. La habitación donde el Padre Pío pasó sus últimos momentos tenía un delicado aroma a incienso, una fragancia que se había asociado con él durante mucho tiempo. Su funeral fue impresionante. Más de 100.000 personas acudieron para rendirle homenaje y desde helicópteros se lanzaron flores y estampas sobre la multitud en un tributo conmovedor a su vida y legado. Ahora descansa en una cripta bajo el altar de la iglesia, un lugar que sigue atrayendo a peregrinos que buscan aprender de un hombre cuya vida fue un canal de la gracia divina. Una de las frases más recordadas del Padre Pío es: «Puedo ayudaros más desde el cielo que en la tierra», y fiel a su promesa, sus discípulos aún siguen sus consejos y su misión perdura en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío celebraba misa con una energía espiritual intensa. No era una misa común, sino una de acción de gracias por la red mundial de grupos de oración que él ayudó a fundar y que había sido reconocida oficialmente por la Santa Sede. Se le veía feliz, sabiendo que sus esfuerzos habían dado frutos. Sin embargo, su salud estaba deteriorada. Mientras se alejaba del altar, se sintió débil y casi se desplomó. Pero sus hermanos capuchinos lo sostuvieron. Más tarde, salió a la ventana del monasterio para bendecir a los fieles que se habían reunido en la plaza, mostrando su amor por sus seguidores espirituales. Esa noche, alrededor de las 21 horas, llamó por el interfono al padre Pellegrino y éste lo encontró llorando, algo inusual en él. En esos momentos de reflexión y emotividad, expresó su deseo de renovar sus votos religiosos, recitando con gran devoción sus promesas de pobreza, castidad y obediencia. A pesar de su dolor, esa noche ocurrió algo increíble. Pudo levantarse y caminar hasta la veranda sin ayuda, un acto que sorprendió a todos y dejó en evidencia la profundidad de su experiencia espiritual. Esa misma noche, mientras todo estaba en calma, el Padre Pío se puso de pie en la veranda y miró fijamente hacia el lugar donde pronto sería trasladado. De repente, sintió una ola de debilidad y tuvo que regresar a su habitación. Su piel se volvió extremadamente pálida y mientras murmuraba suavemente: «Jesús, María», su voz se fue apagando. En la pared había una foto de sus padres y antes de desmayarse por un fuerte ataque de asma, murmuró confusamente: «Veo dos madres». Sus palabras quedaron en el aire, añadiendo un último misterio a su vida. A medida que su condición empeoraba, los capuchinos rezaban en voz alta: «Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma». La atmósfera se llenaba de fervor espiritual y con su último suspiro, el Padre Pío dejó un legado de fe y esperanza, demostrando que hasta el final su vida fue una entrega constante a Dios. En medio del caos que lo rodeaba, la paz y la serenidad
se reflejaban en el rostro del padre Paolo mientras administraba la extremaunción. A su lado, el padre Pío, plenamente consciente de la situación, luchaba por respirar. A pesar del frío que sentía y el sudor que lo cubría, mantenía una calma interna. Para intentar estabilizarlo, se le inyectó una dosis directamente en el corazón, pues todo indicaba que estaba sufriendo un infarto. Hasta sus últimos momentos, la fe del padre Pío permaneció firme. Aunque no podía hablar, sus labios se movían en un esfuerzo silencioso por pronunciar el nombre de Jesús. Los hermanos capuchinos esperaban alguna señal de reconocimiento, y cuando lo llamaron, el padre Pío abrió los ojos una última vez, mirándolos con amor y una expresión de despedida. Partió en paz a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, mientras sostenía su rosario cerca de su pecho. 3 días antes, el 20 de septiembre, se había conmemorado el 50º aniversario de la recepción de sus estigmas. Para sus seguidores, que viajaron desde lejos para asistir a una misa de madrugada en su honor, ese día fue de gran significado. Sin embargo, para el padre Pío, era simplemente otro día dedicado a su fe, en el que seguía sirviendo a los demás y rezando. Su devoción inquebrantable a su vida espiritual brilló en esos últimos momentos. La misa que se celebró para recordar el 50º aniversario de sus estigmas fue sencilla y profundamente espiritual, tal como él habría deseado. No hubo discursos grandilocuentes ni celebraciones pomposas. En cambio, fue una ceremonia serena y llena de devoción. El santuario estaba adornado con cientos de rosas rojas, símbolo de la profunda devoción del padre Pío hacia la pasión de Cristo. También se colocaron rosas alrededor del crucifijo, donde él recibió los estigmas en 1918, como un homenaje emotivo a los 50 años que había llevado las heridas de Cristo. Los asistentes fueron profundamente conmovidos. El padre Pío no solo participó en la misa, la vivió intensamente, como si cada movimiento y gesto revivieran la pasión de Cristo en la cruz. Frecuentemente, lágrimas de dolor y devoción surcaban su rostro, que secaba discretamente con su pañuelo. Por orden de sus superiores, la misa fue breve, durando solo 30 minutos. Al día siguiente, la noticia de la muerte del padre Pío impactó a todos los que habían asistido a la misa de aniversario y al Congreso Internacional de Grupos de Oración, sumiéndolos en el desconcierto. Muchos de sus hijos espirituales estuvieron a su lado en sus últimos momentos, como si se tratara de un regalo divino. El padre Pío había estado reflexionando sobre su muerte durante mucho tiempo. En 1966 le comentó a su sobrina Pia Forgione que no viviría más de 2 años. Más tarde, confió a un amigo que moriría a los 81 años, y así sucedió. Estaba convencido de que su tiempo se acercaba y pidió al padre Onorato Marcucci, un colaborador cercano, que regresara pronto de sus vacaciones para que sus seres queridos pudieran estar presentes en sus últimos momentos. A medida que se acercaba el final, el padre Pío tuvo visiones del edificio en construcción alrededor de él. Le dijo a su hija espiritual, Josephine Bob, que moriría cuando la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia estuviera terminada. Aunque él prefería ser enterrado en una tumba sencilla en lugar de en una gran cripta, esta no se completó hasta mucho después, complicando aún más la historia de sus últimos días. Finalmente, el padre Pío falleció 16 horas después de pronunciar sus últimas palabras, dejando un legado lleno de misterio y muchas historias aún por contar. Uno de estos relatos conmovedores tuvo lugar en San Giovanni Rotondo. Pocos días antes de su muerte, una mujer de Catania, Sicilia, tenía un profundo deseo de ver al padre Pío y besarle la mano.
A pesar de las multitudes y de su falta de recursos, un sueño vívido en el que el Padre Pío le decía que debía visitarlo, la impulsó a pedir dinero prestado y emprender el viaje. Su determinación tocó el corazón de un sacerdote, quien organizó una breve cita para ella. Cuando el Padre Pío la vio, la miró con ternura y la bendijo profundamente, haciéndola llorar de emoción. Ella nunca imaginó que recibiría una de las últimas bendiciones del Padre Pío antes de su partida. Al mismo tiempo, otro acto de bondad del Padre Pío se hizo evidente. Chino, un devoto de Biella, estaba preocupado por la salud de su hic. Carlo Acutis abordó la tecnología y la vida moderna de una manera que sigue fascinando a muchos. Utilizó Internet y las redes sociales como herramientas para difundir mensajes de fe y amor, demostrando una notable conciencia espiritual. Las historias sobre sus previsiones revelan un profundo entendimiento de lo divino. Desde niño, Carlo hablaba en momentos de profunda reflexión, mencionando a una madre que compartía su corazón sobre su hijo. Este joven, cuya vida y partida tocaron el alma de muchos, tuvo desde temprano una conexión especial con lo divino. Su intuición se fue revelando poco a poco, mostrando no solo su inocencia, sino también una sabiduría que pocos alcanzan a comprender. Mientras su madre hablaba sobre la reliquia del velo de la Virgen María, la atmósfera se llenaba de espiritualidad, creando un espacio sagrado donde las oraciones resuenan a través de los siglos. ¿Qué fue lo que Carlo percibió? ¿Cómo enfrentó la certeza de su partida, siendo alguien que siempre decía que permanecería joven y que su tiempo en la tierra era limitado? Enfrentó la leucemia con una serenidad conmovedora. «Mamá, quiero que sepas que te enviaré muchas señales», le dijo con una sonrisa, incluso en medio del dolor. Esta historia no es solo sobre la muerte, sino sobre la vida, y cómo Carlo vivió con generosidad y pureza. Su madre, en medio del dolor, encontró fuerza y comprensión. Al final, ¿qué es la verdadera fe, sino aceptar la voluntad de Dios con un corazón lleno de amor? Por eso, te invitamos a asegurarte de estar suscrito al canal, ya que estás a punto de presenciar un momento único que puede transformar vidas. Deja un me gusta y comparte este video con todos aquellos que necesiten escuchar esta historia de fe y sanación. Este es el momento para difundir esperanza y milagros, y tú puedes ser parte de ello. Escribe en los comentarios los nombres de las personas que necesitan sanación e intercesión del Santo Carlo Acutis. Este sencillo gesto puede hacer toda la diferencia en la vida de alguien. Quédate con nosotros hasta el final del video para el momento más importante, la oración por la gracia al Santo Carlo Acutis. Este instante es precioso y puede traer las bendiciones de sanación y protección que tanto necesitamos. No pierdas esta oportunidad de fortalecer nuestra fe y ser testigos de un verdadero milagro. La historia de Carlo Acutis está íntimamente ligada a la de su madre, quien en momentos cruciales sintió una profunda conexión espiritual. Imagina la escena. Ella, rodeada por la majestuosidad de la Catedral de Chartres, envuelta en un manto de serenidad, como si las antiguas paredes y los vitrales susurraran los secretos de un mundo sagrado. Esta experiencia no fue solo un momento de contemplación, sino una preparación emocional para los desafíos que vendrían. La espiritualidad se convirtió en un pilar esencial, ofreciendo consuelo y comprensión en medio del dolor. Es fascinante observar cómo la intuición materna actúa como un hilo conductor en su vida, revelando que no se trata solo de un vínculo familiar, sino de una conexión espiritual que trasciende lo cotidiano. Para ella, cada lágrima y cada sonrisa de Carlo eran capítulos de una narrativa divina. Esta intuición la llevó a buscar una comprensión más profunda del sufrimiento,
En los momentos de soledad y desesperación, encontró fortaleza en las tradiciones espirituales que siempre la acompañaron, reinterpretando el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento y acercamiento a lo divino. Este cambio de perspectiva no es sencillo, pero la fe se transformó en un mecanismo de resiliencia, permitiéndole aceptar la realidad con un corazón abierto. El vínculo entre madre e hijo va más allá de lo físico. Es una conexión que abarca el alma y el espíritu. En muchas ocasiones, ella sintió que Carlo la guiaba incluso cuando enfrentaba sus propias luchas. Esta relación, marcada por la compasión y el amor, se convirtió en un testimonio de cómo la espiritualidad puede iluminar los momentos más oscuros. Para ella, cada oración y reflexión era una forma de conectarse no solo con su hijo, sino también con algo superior que los envolvía. La experiencia en la Catedral de Chartres fue más que una visita a un lugar sagrado. Fue un hito en el viaje espiritual compartido con Carlo. Esta vivencia resaltó la importancia de la espiritualidad en la vida familiar, recordando que, incluso en el sufrimiento, se puede encontrar belleza y significado. La intuición materna, nacida de un amor profundo, se convirtió en una luz guía, mostrando que la espiritualidad puede ser un cimiento en las tormentas de la vida. Desde muy joven, Carlo Acutis mostró una habilidad impresionante para prever aspectos de su propia vida, incluida su muerte. Esta característica, que para muchos podría parecer una maldición, él la enfrentó con una serenidad admirable. Para Carlo, la muerte no era algo a temer, sino una parte intrínseca de la experiencia humana, un destino que aceptar. Hablaba de ella con una madurez espiritual que desafiaba su edad, reflejando una profunda comprensión del ciclo de la vida. En conversaciones casuales, mencionaba cómo imaginaba que terminaría su vida. Esta capacidad para anticipar su muerte no parecía contradecir su alegría de vivir, al contrario, parecía alimentarla. Carlo vivía intensamente cada momento, sin dejar que el miedo al futuro lo paralizara. Su aceptación del destino es testimonio de una fe que va más allá de la lógica y las limitaciones humanas. La madre de Carlo, al percibir esta capacidad, encontró la manera de respetar esta sabiduría interna, acogiendo sus previsiones con un corazón abierto y reconociendo que su hijo tenía una comprensión del plan divino que muchos no alcanzaban a ver. Esta dinámica entre madre e hijo es un bello ejemplo de cómo la aceptación mutua puede crear un espacio seguro para la expresión de sentimientos profundos y complejos. Con el tiempo, la aceptación de Carlo se convirtió en una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban. Amigos y familiares que al principio temían hablar sobre la muerte, comenzaron a verla bajo una nueva perspectiva gracias a la serenidad de Carlo, que los animaba a reflexionar sobre sus propias vidas y cómo enfrentaban la mortalidad. Su actitud se convirtió en un faro, iluminando el camino hacia la aceptación y la paz, mostrando que la vida es valiosa, incluso con su finitud. La habilidad de Carlo para prever su destino no era una cuestión de fatalismo, sino de una profunda comprensión de la vida como un don. Sus palabras dejaron un legado que trasciende su historia personal, invitándonos a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo aceptamos lo que no podemos cambiar y cómo, sobre todo, podemos encontrar belleza y significado en nuestro viaje, incluso cuando el final es inevitable. La manera en que Carlo enfrentó su enfermedad es un claro ejemplo de santidad y resiliencia. A pesar del dolor y las limitaciones físicas, mantuvo una actitud admirable, llena de compasión y generosidad. Su capacidad para pensar en los demás, incluso mientras lidiaba con su propio sufrimiento, es un testimonio poderoso de su espiritualidad. Carlo no permitió que la tristeza lo consumiera. Al contrario, se convirtió en una fuente de luz para quienes lo rodeaban,
demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible cultivar un espíritu positivo. Las historias de Carlo ilustran cómo buscaba consuelo al ayudar a los demás, dedicando tiempo y energía a hacer el bien. Apoyar a amigos y conocidos, siempre con una sonrisa, era para Carlo una forma de reflejar su fortaleza interior y su profunda conexión con la fe, que le brindaba un sentido claro de propósito. Para él, el acto de servir no era solo un deber, sino una manera de expresar su espiritualidad, mostrando que la verdadera santidad no reside únicamente en grandes gestos, sino también en las pequeñas acciones diarias llenas de bondad. Carlo desafió la idea de que la enfermedad y la muerte deben enfrentarse solo con tristeza y resignación, enseñándonos que incluso en momentos de adversidad es posible encontrar alegría y esperanza. Su actitud optimista y su capacidad para ver el lado positivo de las cosas ofrecieron una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, convirtiendo su propio dolor en un testimonio de fe que animó a otros a descubrir la belleza de la vida pese a las dificultades. La resiliencia de Carlo se reflejaba en su determinación por vivir al máximo a pesar de las limitaciones impuestas por la enfermedad. No permitió que sus desafíos lo definieran, sino que mostró su verdadera esencia a través de la manera en que los enfrentaba. Esta actitud es una inspiración y nos invita a todos a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las adversidades en nuestras vidas. El ejemplo de Carlo es un llamado a la acción, una oportunidad para cultivar la resiliencia en nuestros corazones. Al observar la vida de Carlo Acutis, resulta inevitable sentirse conmovido por su capacidad de inspirar cambios positivos en las vidas de los demás. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fe, la bondad y la resiliencia pueden brillar incluso en los momentos más oscuros. Carlo dejó un legado espiritual que sigue impactando a muchas personas, demostrando que la santidad es accesible para todos, sin importar las circunstancias. Su influencia va más allá de su historia personal de lucha y fe, y se extiende al día a día de quienes se inspiran en su vida. En momentos de dificultad, muchos recurren a sus enseñanzas y a su forma de ver el mundo. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en medio de desafíos aparentemente insuperables, es posible encontrar razones para sonreír y compartir amor. Esta influencia es especialmente fuerte entre los jóvenes, quienes ven en Carlo un modelo de autenticidad y generosidad. Al conocer su historia, muchos se sienten motivados a actuar de manera más altruista, y Carlo se ha convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentan sus propias batallas. La forma en que Carlo lidió con el dolor y la muerte inspiró a una generación a reflexionar sobre sus propias vidas y la importancia de ayudar a los demás. Las redes sociales están llenas de testimonios de personas que al enfrentar sus propios desafíos encontraron consuelo e inspiración en las palabras y acciones de Carlo. Además, nos enseñó que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el bien. Esta visión sigue resonando hoy, donde muchos usan las plataformas digitales para compartir valores positivos e inspirar cambios. Carlo es recordado no solo como un posible santo, sino también como un pionero en la evangelización digital. Las iniciativas de caridad y los esfuerzos comunitarios que han surgido en nombre de Carlo son una prueba de su influencia. Grupos juveniles y organizaciones se han movilizado para realizar acciones solidarias, muchas veces en su memoria. Estos proyectos no solo ayudan a quienes lo necesitan, sino que también sirven como recordatorio del impacto que una sola persona puede tener. La vida de Carlo motiva a una nueva generación a involucrarse y marcar la diferencia, mostrando que todos tenemos la capacidad de dejar un legado positivo.
Finalmente, la historia de Carlo Acutis nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas día a día. Nos recuerda que incluso en tiempos difíciles es posible encontrar belleza y propósito en las pequeñas cosas. Su vida es testimonio de que la santidad no está reservada solo para unos pocos, sino que es accesible para todos aquellos que eligen vivir con amor y generosidad. Su influencia sigue resonando, inspirando acciones que promueven una sociedad más justa y solidaria, alentándonos a ser mejores cada día. El legado espiritual dejado por Carlo Acutis es una parte esencial de su historia e impacto. No solo vivió su fe de manera auténtica, sino que también la compartió con quienes lo rodeaban de manera práctica y accesible. Nos enseña que la espiritualidad no tiene por qué ser una experiencia aislada, sino una jornada colectiva que involucra amor, generosidad y apoyo mutuo. Este legado es especialmente relevante en un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados. A lo largo de su vida, Carlo demostró que la espiritualidad puede vivirse a través de acciones cotidianas. No se limitaba a momentos de oración, sino que integraba su fe en cada aspecto de su vida. Esto incluía sus interacciones con amigos, familiares e incluso con desconocidos, y su forma de comportarse y tratar a los demás era una extensión de sus creencias espirituales. Otro aspecto importante del legado de Carlo es su capacidad para unir a las personas. Tenía un don especial para crear lazos entre quienes lo rodeaban, promoviendo un sentido de comunidad y pertenencia. En su presencia, las personas se sentían cómodas para compartir sus propias luchas y buscar apoyo. Esta habilidad para conectarse con los demás es algo que muchos aspiran a cultivar, especialmente en tiempos de aislamiento y dificultad. Carlo nos enseña que la espiritualidad, en última instancia, trata sobre relaciones y conexiones humanas. La forma en que Carlo abordó el sufrimiento es también digna de mención. No solo aceptó su propio dolor, sino que lo transformó en una oportunidad para crecer espiritualmente. Esto es algo que muchos aún luchan por comprender, cómo encontrar propósito incluso en medio del dolor. Su legado nos anima a ver el sufrimiento como una parte de la vida que puede enseñarnos y moldearnos, en lugar de algo que debe ser temido o evitado. Esta perspectiva es un regalo valioso que Carlo nos dejó. Por último, el legado de Carlo Acutis nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad. Nos muestra que, sin importar nuestras circunstancias, todos tenemos la capacidad de vivir de manera significativa y dejar una huella positiva en el mundo. Su vida es un testimonio de que la verdadera espiritualidad se refleja en acciones y relaciones, y que todos podemos contribuir al bien común. Esta es la esencia de su legado, un llamado a vivir con amor, fe y generosidad todos los días de nuestras vidas. Ahora, retiremos toda distracción y oremos a Dios y a nuestro santo Carlo Acutis, pidiendo su intercesión y sanación. Oh Señor, en medio de los desafíos de la vida, encontramos en ti la fuerza y la luz que guían nuestros pasos. Hoy elevamos nuestros pensamientos hacia tu amor infinito, recordando la profunda relación que Carlo tuvo contigo, que lo sostuvo y fortaleció en cada momento de su existencia. Que esa proximidad con Jesús, que Carlo cultivó con tanto cariño y devoción, sirva de inspiración para nosotros, mostrándonos cómo esa conexión íntima puede transformar nuestras vidas. Que podamos aprender de Carlo a buscar esa relación, permitiendo que la presencia de Jesús nos envuelva y nos prepare para enfrentar las adversidades, trayendo serenidad y fe, incluso en las horas más oscuras. Señor, al meditar en las profecías personales de Carlo, comprendemos la importancia de aceptar el destino que has trazado para cada uno de nosotros, viendo esta aceptación no como una resignación, sino como un acto de fe. Resignación no como un acto pasivo,
sino como un gesto sublime de fe y confianza en ti, que podamos, como Carlo, abrazar nuestra vida con la certeza de que todo tiene un propósito en tus designios, que la esperanza que brota en nuestros corazones nos guíe incluso en los momentos de dolor y sufrimiento, para que podamos ver más allá del presente, confiando en tu providencia durante las pruebas más difíciles. Que la serenidad de Carlo ante la muerte nos enseñe a encontrar paz interior y que su fortaleza espiritual nos recuerde que la fe verdadera puede iluminar incluso los caminos más oscuros, brindando un testimonio vivo de que la vida eterna nos espera. Señor, ayúdanos a cultivar esa paz que trasciende la comprensión humana, permitiendo que nuestra relación contigo nos fortalezca y nos dé el valor para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad. Oh Dios, la sonrisa de Carlo se ha convertido en un símbolo de esperanza y amor, incluso en medio del sufrimiento. Que aprendamos de su actitud, permitiendo que la alegría espiritual prevalezca en nuestros corazones, aun cuando enfrentemos dificultades. Que esa sonrisa que refleja la luz de tu presencia inspire a otros a enfrentar sus propias batallas con valentía y optimismo, irradiando la esperanza que viene de ti y contagiando a quienes nos rodean, con la certeza de que la verdadera alegría es un don que surge de la intimidad contigo. Al reflexionar sobre la vida de Carlo, somos llamados a buscar la santidad y la pureza en nuestras acciones y pensamientos, que sus virtudes nos motiven a vivir de manera generosa, bondadosa y amorosa, reflejando la luz de tu amor día tras día. Que seamos ejemplos de virtud, recordando que la verdadera santidad se manifiesta en los pequeños actos de amor al prójimo, en la compasión y la empatía, contribuyendo a un mundo más justo y acogedor. Finalmente, Señor, que el mensaje que Carlo nos dejó resuene en nuestros corazones. Que sepamos valorar las relaciones que construimos, buscando siempre significado en las experiencias de la vida y en la inevitabilidad de la muerte. Que su historia nos recuerde que la vida continúa más allá de lo visible y que cada momento es una oportunidad para amar y servir. Que podamos, a través de nuestras vidas, honrar su memoria y vivir con la certeza de que un día estaremos todos reunidos en tu presencia, rodeados de amor y luz eternos. Oh Señor, que nos concedas la gracia de sentir tu presencia en nuestras vidas. Me acerco a ti para reflexionar sobre la profunda cercanía que Carlo mantuvo contigo, Jesús. La relación íntima que él cultivó a lo largo de su camino terrenal fue como un faro que iluminó sus días, dándole fuerza y serenidad ante las adversidades. Que podamos aprender del ejemplo de Carlo, quien encontró en ti la fuente de su consuelo y esperanza. Así como él, que también nosotros busquemos consuelo en momentos de gran sufrimiento, reconociendo que la verdadera paz reside en entregarnos a tu voluntad. En su caminar, Carlo vivió momentos de revelación y profecías personales, donde su fe se transformó en plena aceptación del destino que se le había reservado. Que también nosotros aprendamos a aceptar las circunstancias que la vida nos presenta, no como una resignación pasiva, sino como una demostración de confianza en tus planes. Que la esperanza brote en nuestros corazones, aun cuando los caminos se tornen difíciles y desafiantes, y que podamos ver en cada prueba una oportunidad para el crecimiento espiritual. Al contemplar la serenidad con la que Carlo enfrentó la muerte, se nos recuerda que la fe verdadera puede transformar la experiencia del sufrimiento, que en nuestras propias vidas podamos cultivar esa paz interior que surge de una relación profunda contigo, y que incluso ante las dificultades, nuestra mirada permanezca fija en la eternidad, confiando en que la vida no se extingue, sino que se transforma en algo sublime y glorioso. En medio del dolor y la tribulación, la sonrisa de Carlo se destacó como un signo de esperanza y amor.
que aprendamos a sonreír ante las tempestades de la vida, permitiendo que la alegría espiritual prevalezca sobre las adversidades. Que nuestra sonrisa sea un reflejo de tu amor en nosotros, inspirando a otros a enfrentar sus propias batallas con valentía y optimismo. Que podamos ser instrumentos de tu paz, irradiando luz incluso en los momentos más oscuros. La vida de Carlo es un testimonio de la santidad y pureza a la que todos podemos aspirar. Que sus acciones y pensamientos nos motiven a buscar una vida virtuosa, donde la bondad, la generosidad y el amor al prójimo sean el centro de nuestra existencia. Que nos esforcemos por reflejar tu imagen en todo lo que hacemos. En los últimos días hemos presenciado una creciente ola de desastres naturales que han afectado a diversas partes del mundo, en particular a los Estados Unidos. Huracanes devastadores como Milton y Helene han causado estragos, dejando destrucción y dolor a su paso. Hogares destrozados, vidas perdidas y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre. Muchos se preguntan por qué están ocurriendo estos desastres. ¿Es simplemente la obra de la naturaleza o hay un mensaje más profundo detrás de estos eventos? Como creyentes en Dios y en su palabra, no podemos ignorar lo que la Biblia nos dice sobre los últimos tiempos. En Mateo 24:7, Jesús nos advirtió: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras nos recuerdan que habrá señales en la tierra que nos alertarán sobre la cercanía del fin. ¿Podrían estos huracanes ser una advertencia de Dios? ¿Nos estará el Creador llamando la atención, pidiéndonos que regresemos a Él antes de que sea demasiado tarde? En este video reflexionaremos sobre los desastres recientes que han sacudido a Estados Unidos y cómo podrían estar relacionados con la desobediencia a los mandatos divinos. Hablaremos sobre el pecado, la profecía bíblica y los tiempos finales, y por qué es crucial que comprendamos la gravedad de estos momentos y lo que Dios nos está tratando de decir a través de ellos. Los desastres naturales no son simples coincidencias. Hoy, más que nunca, estamos llamados a despertar espiritualmente, a ver los acontecimientos con ojos de fe y a preparar nuestros corazones. Este video es un llamado a la reflexión, al arrepentimiento, a volver a Dios. Primero fue el huracán Helene, una tormenta que se intensificó rápida e inesperadamente, arrasando las costas del sur de Estados Unidos con vientos de más de 150 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Helene dejó ciudades destruidas, hogares anegados y familias desplazadas, obligadas a abandonar todo lo que conocían. Los medios describieron a Helene como un huracán sin precedentes, marcando un hito en la historia de los desastres naturales. Cuando aún no se habían recuperado las áreas más afectadas, llegó el huracán Milton, aún más devastador e intenso. Sus vientos huracanados y las marejadas ciclónicas causaron destrucción en una escala nunca antes vista. Y las áreas apenas comenzaban a levantarse del impacto de Helene. Muchos científicos atribuyen estos fenómenos al cambio climático, pero como cristianos debemos preguntarnos, ¿es solo casualidad o es una señal de algo más profundo? En las Escrituras vemos cómo Dios utilizaba fenómenos naturales como advertencias en tiempos de rebelión y pecado. Enviaba señales claras para despertar a su pueblo. Estos huracanes, Helene y Milton, podrían ser una advertencia moderna, un llamado de atención divino para reconsiderar el camino que hemos tomado como nación. Estados Unidos, una nación que alguna vez fue un faro de fe y esperanza, parece alejarse cada vez más de los valores bíblicos. Nos preguntamos, ¿son estos desastres naturales el inicio de un juicio mayor?
¿Está Dios usando estos huracanes como advertencias para que volvamos a Él antes de que sea demasiado tarde? Los huracanes, Helene y Milton, nos invitan a reflexionar no solo sobre la destrucción que han causado, sino también sobre el mensaje espiritual que podría estar detrás de estos eventos. ¿Qué nos está tratando de decir Dios a través de estas tormentas? Es posible que estas catástrofes sean una advertencia final, un llamado a volver a los caminos de Dios antes de que llegue el juicio definitivo. Estados Unidos, un país que alguna vez fue conocido por su fe en Dios, enfrenta ahora no solo una crisis material, sino también espiritual. A lo largo de los años, esta nación ha ido alejándose de los principios bíblicos, adoptando leyes y valores que contradicen directamente la palabra de Dios. Un ejemplo claro es la legalización del aborto, que contradice el mandamiento divino de no matarás. Éxodo 20:13. Millones de vidas inocentes se han perdido y el clamor de esa sangre ha llegado hasta el cielo. Pero el aborto no es el único signo de rebelión contra Dios. El matrimonio, que Dios estableció entre un hombre y una mujer desde la creación, Génesis 2:24, ha sido redefinido por las leyes humanas, permitiendo la unión entre personas del mismo sexo, una práctica que la Biblia claramente describe como contraria a los planes de Dios. Además, en la cultura hemos visto cómo se rechazan abiertamente los valores bíblicos. En las escuelas, la oración y la enseñanza cristiana han sido eliminadas, siendo reemplazadas por una cultura de relativismo moral. Estos ejemplos de desobediencia no pueden ser ignorados. La Biblia es clara. Cuando una nación se aparta de Dios y abraza el pecado, las consecuencias son inevitables. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice: «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mal camino, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». ¿Ha buscado Estados Unidos el rostro de Dios o ha seguido avanzando hacia la oscuridad? Los huracanes, como Helene y Milton, podrían ser advertencias de que las consecuencias de la desobediencia ya están aquí. La Biblia nos advierte que en los tiempos finales veremos señales en la tierra y en los cielos. Jesús, en Lucas 21:11, nos advirtió que habría grandes terremotos, hambres y epidemias en varios lugares, así como señales del cielo. ¿No forman parte estos huracanes y otros desastres naturales de esas señales que Jesús predijo? El aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, como huracanes, terremotos y pandemias, no es algo que podamos ignorar. Estos eventos coinciden con las advertencias bíblicas sobre los últimos tiempos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías que anunciaban un mundo en caos antes de la venida del Señor. Isaías 24:20 nos advierte: «La tierra se tambaleará como un ebrio». La tierra misma parece reaccionar al pecado y la rebelión humana. Hoy, más que nunca, vemos cómo el mundo parece tambalearse, desmoronándose bajo el peso de la maldad. Los desastres naturales, las guerras y las crisis globales no son solo consecuencia del cambio climático o problemas políticos. Para aquellos que conocen las Escrituras, estos eventos son advertencias claras. Dios nos está diciendo que el tiempo se está agotando. La paciencia de Dios es grande, pero tiene un límite, y los tiempos finales están más cerca de lo que imaginamos. El propósito de estos desastres no es solo castigar, sino despertar nuestra conciencia. Dios quiere que entendamos la gravedad de los tiempos en los que vivimos. Aunque el mundo está en caos, aún hay esperanza para quienes decidan volver a Él. Estas advertencias son un recordatorio de que debemos estar espiritualmente alerta y preparados para los tiempos difíciles que vendrán. El regreso de Jesucristo está más cerca de lo que imaginamos.
Y estos eventos son señales que no podemos ignorar. Hoy, más que nunca, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, buscar a Dios y estar preparados, porque en cualquier momento las profecías se cumplirán y el tiempo de arrepentimiento habrá llegado a su fin. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:1-5, nos advierte sobre los últimos días diciendo: debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si miramos a nuestro alrededor, esto es lo que vemos. Estados Unidos, al igual que muchas otras naciones, está viviendo tiempos de confusión moral, desobediencia y rechazo a los principios de Dios. Las señales están presentes: la corrupción en los gobiernos, el auge de la inmoralidad, la creciente violencia y, por supuesto, los desastres naturales que sacuden la tierra. Todo esto indica que el fin está más cerca de lo que muchos piensan. ¿Qué significa esto para nosotros, como creyentes? Jesús nos dejó una instrucción clara. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Estas palabras son un llamado urgente a mantenernos espiritualmente despiertos y no caer en la indiferencia. El mundo nos ofrece muchas distracciones, pero en estos tiempos finales debemos mantener nuestra mirada en Jesús. Los desastres que estamos viendo no son solo advertencias para el mundo, sino también para nosotros, los que hemos creído. Jesús nos llama a estar preparados, a vivir cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con la esperanza y la certeza de su regreso. Como cristianos, no debemos vivir en temor, aunque los tiempos sean difíciles. Tenemos la promesa de que Cristo volverá, y aquellos que hayan permanecido fieles a su palabra serán llevados a su presencia. Pero para eso debemos estar listos, firmes en la fe, viviendo en santidad y siendo luz en medio de la oscuridad. Después de todo lo que hemos visto y reflexionado, la pregunta es: ¿cómo debemos responder a estas señales y advertencias? ¿Cómo debemos reaccionar ante los huracanes, tragedias y tiempos difíciles que enfrentamos? La respuesta es clara: debemos volvernos a Dios, arrepentirnos y buscar su rostro. El mundo está en crisis, pero Dios, en su misericordia, sigue ofreciendo la oportunidad de volver a Él. No importa lo lejos que hayamos caído, Él está listo para perdonarnos. Lo que se necesita es humildad, arrepentimiento y un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Hoy, más que nunca, es el momento de examinar nuestras vidas. ¿Estamos viviendo conforme a los principios de Dios? ¿Estamos preparados para su venida? Los desastres naturales, las crisis y el caos en el mundo no son una coincidencia. Son advertencias de un Dios que nos ama, pero también es justo. Un Dios que nos llama a estar listos, a vivir en santidad y a confiar plenamente en Él. En medio de toda esta oscuridad hay esperanza, porque la palabra de Dios nos promete que aquellos que confían en Él no serán abandonados. Si volvemos a Él, si nos arrepentimos y le entregamos nuestras vidas, Dios promete salvarnos no solo de los desastres físicos, sino también de la condenación eterna. Jesús dijo en Juan 14, 1-3, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Esta es nuestra esperanza. No importa lo que suceda en este mundo, tenemos una promesa eterna en Cristo Jesús. Te invito a unirte en esta breve oración. Oremos juntos por Estados Unidos, por el mundo y por todos aquellos que sufren a causa de estos desastres y crisis. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que necesitamos de tu misericordia y gracia.
Señor, te pedimos por Estados Unidos, por sus líderes y su pueblo, que este tiempo de dificultad sea una oportunidad para que muchos vuelvan a ti, busquen tu rostro y se arrepientan de sus malos caminos. Te rogamos que tengas misericordia de nuestra nación y del mundo entero. Guíanos a caminar en tus sendas y danos sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. Sana nuestras tierras, Señor, y restaura lo que se ha perdido. Te pedimos por todos aquellos que han sido afectados por huracanes, terremotos y otras tragedias. Trae consuelo a los que sufren, esperanza a los desesperados y fe a los cansados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a seguir orando, a pedirle a Dios que guíe tu vida y a compartir este mensaje con otros, porque el tiempo se está agotando y es momento de volver a Dios. Gracias por ver este video. Si ha sido de bendición para ti, no olvides dejarnos tus pensamientos en los comentarios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prepare para los tiempos que vienen. En estos tiempos finales, no podemos darnos el lujo de vivir en la indiferencia. Cada día que pasa es una oportunidad más para acercarnos a Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y para fortalecer nuestra relación con Él. Las señales están a nuestro alrededor, recordándonos que el tiempo es corto y que debemos estar espiritualmente preparados. No debemos esperar a que los eventos proféticos se desarrollen completamente para tomar acción. El llamado de Dios es hoy, aquí y ahora. Vivimos en un mundo donde las distracciones son muchas, pero también lo es la urgencia de la verdad. No podemos permitir que las preocupaciones de esta vida nos aparten del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Jesús nos advierte que no sabemos ni el día ni la hora de su regreso, y por eso debemos estar siempre velando, siempre atentos. La preparación espiritual no es algo que podamos posponer, debe ser una prioridad en nuestras vidas diarias. Dios, en su infinita misericordia, continúa dándonos señales, no para infundirnos miedo, sino para guiarnos de vuelta a Él. Cada catástrofe, cada crisis, es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar final. Nos invita a poner nuestra mirada en lo eterno, a confiar en sus promesas y a vivir con la esperanza de que, aunque las cosas puedan parecer sombrías ahora, el final es glorioso para quienes permanecen fieles. Además de estar espiritualmente despiertos, debemos también ser una luz para aquellos que aún no conocen a Cristo. Nuestra vida, nuestras acciones y nuestras palabras deben reflejar el amor y la verdad de Dios. En un mundo lleno de caos y desesperanza, somos llamados a ser portadores de esperanza. Hay muchas almas que necesitan escuchar el mensaje de salvación, y somos responsables de compartirlo con valentía y compasión. Jesús nos ha prometido que no estaremos solos en estos tiempos difíciles. Él nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestra guía y nuestra fortaleza. Por medio del Espíritu Santo podemos enfrentar cualquier desafío que venga, sabiendo que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier prueba. En tiempos de incertidumbre, es vital que permanezcamos en oración, que busquemos la dirección divina y que mantengamos nuestra fe firme en la roca que es Cristo. Aunque el mundo parece tambalearse, los creyentes sabemos que nuestras vidas están en manos seguras. Dios no ha perdido el control y todas las cosas, por difíciles que sean, tienen un propósito en su plan.